Jeremías comparte en los últimos años de Israel. Hablamos de Josías, en los tiempos de Joaquín y en los tiempos de Sedequías. Pero acuérdense precisamente pues que algunos de estos reyes pues solamente estuvieron unos meses. Entonces después de Josías solamente hubo un tiempo de reyes, aunque fueron 4 reyes, entre los 4 estuvieron 22 años y medio. ¿Estamos? 2 de ellos 11 años y 2 de ellos pues como 3 meses. Vamos a leer en el capítulo 25 de Segunda de Reyes. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros y junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de la Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando? Vino Babilonia una ocasión, vino Babilonia una segunda ocasión y destruye finalmente a toda Jerusalén, incendia la ciudad. A Sedequías, en lugar de defenderla en la noche, se escapa. Él y todos los hombres de guerra se intentan ir por el camino del Arabá, es decir, hacia abajo. Si ubicamos Israel, que es así, él quería ir hacia lo que hoy es Arabia, que es hacia más al sur. Intenta huir hacia allá y en el camino se lo encuentran los de Nabucodonosor, lo atrapan, lo agarran, matan enfrente de él a sus hijos y a él después le sacan los ojos, ¿sí o no? Suena medio intenso, ¿sí o no? Y en estas circunstancias hay otros 2 hombres de los que vamos a hablar. Uno de ellos es Abdías y otro de ellos es Ezequiel. Bueno, y un tercero que no vamos a hablar. A lo mejor como por el viernes estaremos hablando. Es Daniel. En las incursiones que tenía Nabucodonosor hacia Jerusalén, hacia Judá, el reino del sur, en una de esas ocasiones se lleva a jovencitos. Dentro de ellos estaba Daniel. En otra de estas incursiones se lleva a uno de los reyes que tenía 8 años, que ahorita vamos a leer, y a algunos otros hombres, y dentro de esos estaba Ezequiel. ¿Ok? En ese ínter de que venían los de Nabucodonosor a destruir y a saquear, en ese momento en el que venían y quemaban y robaban, surge el mensaje de Abdías. Sin embargo, el mensaje de Abdías no es específicamente para Jerusalén ni para Judá, es para Edom. ¿Alguien sabe quién es Edom? Esaú. ¿Se acuerdan de los hijos de Isaac? ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Jacob se convierte en Israel y Esaú se convierte en Edom. Edom está al sur del Mar Muerto. ¿Han visto en los mapitas de atrás de su Biblia pues, cómo es Israel? ¿Sí lo han visto? Que es como una salchichita así larguita, ¿no? Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, y abajo está el Mar Muerto. Edom se establece al sur del Mar Muerto, parte de lo que hoy vendría siendo Jordania. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Jordania el año pasado?
No, pues quién sabe cómo sea Jordania ni nada de eso, ¿no? Pero está al sur, ¿sale? Vamos a leer Abdías. Abdías es el libro más pequeñito del Antiguo Testamento. Solo tiene un capítulo de 21 versículos. ¿Qué es lo que pasaba? Vamos a leer y después les voy a explicar qué pasaba en esos momentos. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, oh robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte preparado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo que los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte y Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Edom? Bueno, nos cuenta la palabra, nos cuenta la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el tiempo en el que los babilonios venían a saquear a Jerusalén, ¿qué hacían los edomitas? Se burlaban, se alegraban, les robaban y a los que iban escapando los mataban. Edom, les repito, eran parientes de Israel, eran de la línea de Esaú y el otro era de la línea pues de Jacob. Entonces, ¿qué nos dice la palabra que ocurre? ¿Qué pasa? Que estos edomitas, que la gente en el tiempo en el que estaban trayendo un juicio, Dios un juicio sobre ellos, ¿qué deciden hacer? Burlarse, deciden tomar oportunidad de la situación y decir, hoy
por fin me voy a vengar de mis enemigos. Ayudan a los babilonios y atacan a la gente de Judá. ¿Eso cómo suena? Pues gandalla, ¿no? Suena gandallón. Suena no solamente gandalla, sino, pues, ¿qué esperarías de tu familia? Ya si no te ayuda, pues que no te eche más tierra, ¿no? Pero ¿qué hicieron los edomitas? Para que se les quite. Sí, no que mucho su Dios, no que mucho el Señor los va a guardar y no sé qué, para que se les quite. Ahorita ya nos dio la oportunidad a nosotros de recuperar todas nuestras cosas que ellos nos quitaron. Y dice la palabra, y Dios juzga esta situación a través de Abdías. Abdías viene y dice, no, ¿sabes qué? Lo que hiciste estuvo mal. En lugar de tú reflexionar, porque Babilonia no solamente venía contra Judá. ¿Se acuerdan que leíamos en Jeremías y en Isaías que Babilonia iba a destruir otras naciones? A Moab, a Amón, a los filisteos, a Edom. Si pensamos que este es Israel, la salchichita, y este es el mar, de este lado estaban los filisteos, aquí estaba Edom, aquí estaba Amón y aquí estaba Moab, y más arriba estaba Siria. Y todos estos fueron destruidos. ¿Qué le hacía pensar a Esaú? Pues que no les iba a tocar a ellos paulatinamente. Ya habían destruido todos los reinos de arriba hacia abajo. Y Esaú dijo, ay, qué bueno, para que se les quite. Y el Señor dijo, no, cálmate. El versículo número 3 es el más determinante. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Cuántas ocasiones a nosotros nos ha pasado que nos va mal y nos dice alguien, ya ves, para que se te quite? Pues te lo merecías. Por rebelde, por necio, por desobediente. A lo mejor y sí es cierto. Y sí nos tocó eso por necios, por desobedientes, por rebeldes, por todas esas cosas. Sí, en efecto nos llegaron las cosas, porque a Judá en efecto le llegó lo que le llegó por idólatra, por mentirosos, por gente gandalla, ¿sí o no? Pero ¿cuál era la postura que debía de tomar Edom? ¿Han escuchado el dicho de cuando veas las barbas de tu compañero cortar, pon las tuyas a remojar? ¿Y qué hizo esta persona? Dijo, ya te cortaron la barba, lero, y después a este cuate le cortaron, pero hasta las orejas. Nosotros hemos estado en las dos posiciones, en las posiciones en las que a veces a nosotros nos toca esa corrección, y en la posición en la que vemos cómo a alguien más le toca esa corrección. Debemos de tener mucho cuidado de que la soberbia no nos llene nuestro corazón de engaño. Y digamos, qué bueno porque se lo merece. Esaú pensó que era más bueno que Jacob. Edom pensó que era más bueno que Israel y que Judá y que Dios, porque recuerden que tenían todos la visión de un solo Dios. Servían a Dios y servían al Señor y etcétera, etcétera. Y tenían una forma de entender su religión. ¿Y qué pensaron? Pues qué bueno para que se les quite, porque se lo merecen. ¿Por qué se meten con uno? Lo que hemos visto, mi hermano, es que a todos, y lo que dice Abdías 1:15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. A todas las naciones, a todas las personas, en algún momento de la vida les va a llegar la cuenta, ¿sí o no? A algunos les llega antes que a los demás. Y cuando a otras personas les llega antes que a ti, uno dice, lero, pero después la tuya llega más grande. Y eso fue lo que le pasó a Edom. Judá fue destruida, pero con la esperanza de ser restaurada. Aquí mismo Abdías dice, ¿sabes qué? Va a ser destruida, pero va a haber un remanente y va a volver y Dios va a retomar ese pacto. Leíamos en Jeremías eso, ¿sí o no? Dios va a retomar ese pacto con ustedes y las cosas van a estar bien. Pero Edom, pues no menciona mucho acerca de que va a retomar un pacto con Edom. Nosotros podemos estar en esa condición. Ahora, en los mismos tiempos miramos varios escenarios, ¿no? Jeremías estaba en Judá luchando porque Sedequías se
no se rebelara contra Nabucodonosor, pero se rebeló. En ese momento, Daniel ya estaba en la casa de Nabucodonosor, siendo educado en los idiomas y en las ciencias de Babilonia. En ese mismo tiempo, Abdías estaba viendo cómo los edomitas destruían a sus hermanos cuando escapaban y les comparte. Y en ese mismo momento, Ezequiel recibe su llamamiento. En los mismos tiempos, más o menos, varias cosas ocurrían para que nos hagamos una idea general de la situación. Miren, vamos a leer estos versículos. Salmo 137. Hablan sobre ese lamento, sobre las acciones de Esaú. Salmo 137, versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños como contra la peña. Estaba enojado el salmista, ¿sí o no? Dice, lamento de los cautivos en Babilonia, que se pasaron. Dice, Señor, no se te olvida los edomitas, que cuando nos estaban destruyendo decían, arrasadla hasta los cimientos, destruyanla. Pero ¿qué le pasó a Israel cuando se asoció con otras personas? Cuando se asoció con los asirios, vinieron en su contra también, ¿sí o no? Y le dice el Señor, bienaventurado el que le diere el pago a Edom por lo que ha hecho, por lo que hizo con nosotros, porque estábamos humillados y le echó más limón a la herida, porque nos estaba yendo mal y escarneció todavía más nuestra condición. Lamentaciones 4:21. Lamentaciones lo escribe Jeremías, o quizás Baruch. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Amén. Jeremías, aunque no menciona mucho en su libro, en el libro de los lamentos, pues sí dice, a Edom también le va a tocar. Ezequiel 25 también lo narra. Ezequiel en el capítulo 25, en el versículo 12. Así ha dicho con Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán. Caerán a espada y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Miramos ahorita a Abdías, le dice a Edom, ustedes se pasaron de listos. Es como cuando ves a tu enemigo débil y golpeado, y ahí vas y le das otro y te sientes muy campeón porque le diste otro, ¿no? Pero pues el vato ya estaba en el suelo y tirado y golpeado, y te sientes muy campeón porque está en esas condiciones. Miramos dos cosas. Abdías menciona algo interesante en el versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En Gálatas 6:7, ¿alguien se sabe este versículo de memoria? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es más o menos la misma idea de Abdías 15, ¿sí o no? Así como hiciste, se hará contigo. El que siembra, lo que siembra, cosecha. Pero también, porque la nación de Israel estaba bendecida por Dios de una forma que, pues, está especial y ya. Génesis 12, en el versículo 2, cuando el Señor llama a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. No solamente es la regla de la vida de no hagas lo que no te gusta que te hagan, o así como siembras cosechas. Aparte de las cosas, Dios había decidido bendecir a la descendencia de Abraham. Dios había decidido que los que maldijeren a Israel iban a ser malditos. Y los que bendijeren a Israel iban a ser benditos. ¿Sí me doy a entender? Independientemente de muchas otras cosas, Dios había decidido bendecir a Israel de esa forma. Bendecir así a sus hijos. Así que hoy tenemos varias cosas que aprender. A veces a lo mejor algún hermano en la iglesia no nos cae muy bien, ¿sí o no? Y esperamos que caigan, que fallen, o escuchar alguna mala noticia, que eso ya de por sí es un corazón muy perverso, ¿no? Pero así es el caso. Acuérdate de la historia de Edom. Ándale para que se les quite. ¿Para qué tenían que estar de metiches en donde no los llamaron? Mi hermano, cuando Dios trae su juicio sobre una persona, sobre una familia, sobre alguien, eso es entre Dios y ellos, ¿sí o no? Eso es entre Dios y esa persona. Tú no eres el Espíritu Santo. Nosotros no nos metemos en esas situaciones porque, decía Jesucristo, tú quieres quitarle la paja a la persona de enfrente de ti, pero no te has dado cuenta de la viga que tienes enfrente. Si tú y yo estamos rectos delante de Dios, el justo por su fe vivirá. Pero si tú y yo no estamos rectos delante de los ojos de Dios, nos va a llegar un día la cuenta. Mi hermano, yo he visto cómo le llega la cuenta a muchas personas. Mucha gente rebelde, mucha gente necia, mucha gente que le gusta hablar de cosas que no tiene que hablar, de personas que no tiene que hablar, ¿sí o no? Y cuando le llega la cuenta, nosotros no decimos sí, para que se les quite, porque aunque a veces a las personas les dan ganas, ¿no? Híjole, esta persona que empezó a decir puras cosas que no tenía que hablar. Pero Dios es el que se encarga de nuestras causas. Dios es el que se encarga de tomar venganza de las personas. Y la persona decidirá si después de eso se arrepiente y pide perdón o endurece más su corazón y su corazón se llena de soberbia para su destrucción. ¿Sí me doy a entender? Somos cristianos, no nos conducimos como la gente de este mundo. Cuando una persona nos ataca, no nos conducimos como la gente de este mundo. Esperamos. Dios es el que toma venganza o el que nos enseña o el que nos humilla para que no se nos vayan hasta el cielo nuestros zumos. Pero lo que tenemos que saber es que a todos les llega en algún momento su factura. Cuando una persona se mete con personas de Dios, con hijos de Dios, con autoridades de Dios, se metió con la persona incorrecta. No por la persona en sí, sino porque Dios así lo estableció. Voy a bendecir al que te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. Y cuando las personas están que no las calienta el sol, quieren demostrarte a ti, quieren que tú veas que les está yendo bien. Pero nosotros tenemos valores diferentes, mi hermano. ¿De qué me quieres enseñar tu carro, tu casa, tu familia? Yo tengo valores diferentes. A mí no me interesan esas cosas. Abdías nos da un buen ejemplo de si somos buenos cristianos o no, en condiciones difíciles. Amén. Si nos comportamos como nos debemos de comportar en condiciones difíciles, en condiciones adversas, cuando la situación viene en nuestra contra. ¿Se acuerdan de David cuando lo estaban apedreando, no? ¿Y qué dijo él? El Señor sabe por qué permite lo que permite. Ya mi hijo se encargará de él. Y Salomón era muy astuto, si se acuerdan. Muy sabio. Y hay mucha gente que aunque les ha llegado la factura, no han ido a pedirle perdón a quien le tienen que ir a pedir perdón. Y yo creo que es un momento importante. Aunque ya te llegó la factura, aunque la sigues padeciendo, tu corazón está endurecido de soberbia, como para reconocer que cometiste un error, que no debiste de hacer lo que hiciste,
que no debiste de hablar lo que hablaste. Algunos morirán engañados, ¿sí o no? Endurecidos. Morirán pensando que estaban bien, pero su corazón lleno de veneno. Y nada más para iniciar el contexto de lo que vamos a compartir el miércoles. Vamos a Ezequiel 1. O el capítulo que me gusta es: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué dice Ezequiel? Que ya lo veníamos leyendo desde antes, ¿sí o no? Les decía. Ezequiel dice, esto es una situación personal entre el hombre y Dios, entre cada individuo con su creador. Ezequiel es un libro fascinante. Les quiero contar ciertas cosas. Aunque él ya estaba cautivo, el Señor le dijo, le anunció el día en el que iba a caer Jerusalén. Y le dijo, Ezequiel, el deleite de tus ojos, tu esposa, va a morir mañana. Porque es una señal de que mañana va a caer Jerusalén. Pero no quiero que llores y endeches por ella, porque hacerlo sería demostrar que yo soy injusto con Israel. ¿Crees, mi hermano? Pues que se muere y que no endecha, que no llora. Amén. Es un libro muy interesante. Vamos a intentarlo escudriñar un poco. Lo importante es que ustedes lean en sus casas también a la par. Ezequiel 1:1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Nos dice cosas interesantes. Quizás Ezequiel tenía 30 años, porque no dice en el año 30 de nadie más. No dice en el año 30 de Juanito o del rey Pepito o de Nabucodonosor, sino que se menciona o se refiere a él. Cuando yo tenía 30 años, 4 meses y 5 días, y estaba junto con los cautivos, o sea que ya me habían llevado de mi casita, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Lo contextualiza. Ahora sí, en el tiempo de qué cautiverio estaba. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. ¿Se acuerdan quién era Joaquín? Uno de los últimos reyes, el que tenía 8 años y que no hasta 3 meses. Lo leemos rápido nada más. Segunda de Reyes 24. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hijo de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Segunda de Crónicas 36:9 dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ok? Joaquín o tenía 8 o tenía 18. Yo creo que tenía 8. Joaquín, ¿cuántos años reinó? 3 meses, ni siquiera 1 año. Y a los 3 meses se lo llevan a Babilonia junto con Ezequiel. ¿Ok? Entonces contextualiza las cosas Ezequiel. Dice, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Lo cual quiere decir algo por el estilo. Si a Ezequiel se lo llevaron en el momento en el que se llevaron a Joaquín, tenía 25 años. Si Joaquín ya tenía 5 años allá, fue cuando Ezequiel cumple sus 30 años. ¿Ok? Y es cuando empieza a recibir esta palabra o todas estas palabras de parte de Dios. Esta introducción quiero que la guardemos en nuestro almacenamiento interno y el miércoles no tenga que repetir todo lo que ya repetí, sino que nos vayamos directo al libro. ¿Estamos? Vamos a ponernos en pie. O sea que, aunque son contemporáneos un poquito Jeremías y Ezequiel, pues Jeremías estaba en Judá y Ezequiel ya estaba pues cautivo, ¿no?, en Babilonia. No quiero que olviden el mensaje de hoy, el mensaje de Abdías.
de lo que más sufre la iglesia cristiana, es de rebeliones y venganzas, es de murmuradores, necedades y equivocaciones. Pero Abdías nos dice cómo debemos de conducirnos, recordándonos el ejemplo de Edom, ¿sí o no? Dije algo que no tenía que decir. A lo mejor y nunca lo relacioné, pero mi factura tiene que ver con eso. A lo mejor y la enfermedad, a lo mejor y la situación económica, todo lo que me está pasando tiene que ver con algo que hablé antes. No te llenes de soberbia. Ponte a cuentas con Dios y con la persona que tienes que ponerte a cuentas. Por tu bien. A la otra persona, ¿qué le importa? A lo mejor y ni se acuerdan de cómo te llamas, pero por nuestra salud espiritual, por nuestra salud física, por nuestra salud mental, mi hermano, no seamos gente soberbia como Edom. Hay que ser gente humilde, gente que ve las condiciones adversas en otros y no hace más que agradecerle a Dios porque has tenido su misericordia y su gracia sobre su vida. Porque sabemos, mi hermano, que no merecemos nada de lo que tenemos o de lo que no nos ha llegado. Simplemente es la gracia de Dios. Y eso no es mérito de uno porque es gracia. ¿Estamos claros? Y se enfermó para que se le quite. Mi hermano, también eres de carne y hueso. Y lo despidieron y ya perdió y ya le quitaron para que también eres de carne y hueso. Mejor darle al Señor las gracias porque sigue extendiendo sobre ti su misericordia. Y sé humilde. ¿Sí me doy a entender? Y sé humilde. Y busca ayudar a las personas que están padeciendo a causa de sus pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestra cabeza en reverencia a nuestro Dios.